Y buenas tardes a todos y todas. Y bueno, antes que comience a hablar el doctor Alejandro Quintas Hijos, que lo voy a presentar como es debido, agradecer a María Janet Ríos y bueno, a cada uno de ustedes por la presencia dentro de este evento que nosotros tenemos, ¿ya? Sobre todo en un día viernes, que normalmente los días viernes son un poco más complejos, pero agradecer a cada uno de ustedes la participación dentro de esta actividad que está realizando particularmente María Janet dentro de lo que es el contexto de su investigación doctoral, ¿ya? Ahora, ella de manera muy particular tiene invitado al doctor Alejandro Quintas Hijos, que lo voy a presentar ahora. Él es maestro, filósofo y doctor en educación. Actualmente es docente, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza, Huesca, España. Imparte docencia asociada a la didáctica y la tecnología para estudiantes de magisterio de educación infantil y primaria, así como a los estudiantes de máster habilitantes para ser profesor de educación secundaria, bachillerato y formación profesional. El doctor Quintas dirige varios cursos de formación para egresados y universitarios y coordina diversos proyectos de innovación sobre tecnología educativa. Ha realizado intercambios internacionales en Italia y Rumanía sobre tecnología educativa y particularmente sobre gamificación. El doctor Quintas ha abierto líneas de innovación educativa sobre canales audiovisuales de aprendizaje, mobile learning o realidad aumentada, y recientemente ha publicado sobre gamificación educativa en la prestigiosa revista Computers in Education, ¿ya? La cual está situada en tercera posición en la lista mundial de revistas científicas de educación por la originalidad y la calidad del planteamiento educativo que él particularmente ha realizado. Actualmente, el doctor Quinta desarrolla línea de investigación sobre gamificación interdisciplinar junto al equipo docente e investigador de la Universidad de Zaragoza y pertenece a la red de innovación interdisciplinar WELES de la Universidad de Zaragoza y el grupo de investigación EducaViva. Junto con esta presentación, quisiera darle la palabra al doctor Alejandro Quinta para que pueda realizar su bienvenida y su clase magistral. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación, María, Jorge. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Genial. Decía, muchísimas gracias por la invitación y también por la asistencia de todos los profesores aquí presentes. Les preguntaba a los profesores qué nivel sobre gamificación existía y no me han sabido decir porque sí, de alguna manera sí que conocen, les suena, desde luego, hay algunos que seguramente ya conocerán aplicaciones o pequeñas experiencias y hay quizá otras personas que no lo tengan tan claro. En todo caso, me consta que en Europa y en Estados Unidos y especialmente en el ámbito universitario la gamificación está de moda, es decir, está ya extendidísima. Pero, bueno, va a diferentes ritmos en diferentes lugares. Por lo tanto, la sesión de hoy va a ser una especie de sesión de unos 45 minutos de charla. Intentaré no excederme. Me ha presentado el señor Jorge, el doctor Jorge, como filósofo. Esto es un problema y es que uno no se puede callar, ¿no? Entonces voy a ajustarme a los 40 minutos, 45 para abrir un debate. En ocasiones voy a intentar ser provocativo en el sentido de ser polémico, de hacer afirmaciones que impliquen un debate. Pero eso es lo más natural en la universidad y espero que así sea. Suelo impartir asignaturas de tecnología educativa y, sin embargo, yo no soy informático, ni suelo dar cursos de informática. Por lo tanto, esto no va a ser, cojo una aplicación y les enseño cómo usar esa aplicación, porque existen infinidad de tutoriales que seguro lo hacen mejor que yo. Entonces voy a intentar ir a qué es la gamificación, para qué está la gamificación, de dónde viene la gamificación y si nos conviene a nosotros como profesores e investigadores abordar el asunto o aplicarlo. En todo caso, para promover el debate. El correo lo tienen en pantalla, es quintas@unizar, de Universidad de Zaragoza, y si quisieran y son activos en redes sociales, yo no mucho, pero bueno, las controlo un poquito, sería @quintas en Twitter, por si quieren hacer alguna pregunta, sugerencia, matiz, crítica, etcétera. Y les contestaré, sin duda. Comenzamos ya entonces con, especialmente, entender qué es la gamificación. Para entender la gamificación tenemos que conocer o percatarnos de que estamos en un mundo dominados por el videojuego a nivel mercantil.
En España, por ejemplo, el mercado de los videojuegos ya acumula más ingresos que el cine y la música juntos. Algo insospechado, por ejemplo, en los años 90, 80, 70. Igualmente, existen muchísimas aplicaciones que ya están prefiguradas, diseñadas para el aprendizaje. He puesto Duolingo, pero podría haber puesto Babbel o cualquier otra aplicación que está diseñada en base a la gamificación y que, de nuevo, tiene que ver algo con el mundo de los videojuegos. La gamificación, al mismo tiempo, tiene que ver con los juegos que conocemos de toda la vida, como puede ser un futbolín, puede ser el Monopoly, que la mayoría de nosotros conocemos, es un juego de mesa. Tiene que ver con el Lego o con piezas de construcción que fomentan o que participa el juego libre. Y, por lo tanto, la gamificación tiene que ver un poco con todo esto, pero al mismo tiempo no es todo esto. Y esto ya voy a romper con un mito que aquellas personas que se han formado en gamificación han dado muchísimos cursos en los cuales yo pongo en duda, ¿no? Especialmente el fundamento. Gamificar no es jugar. Voy a incidir en la sesión de hoy sobre ello. Gamificar no es jugar. Si la gamificación se está presentando hoy en día como una innovación, como algo novedoso, casi como un método didáctico novedoso, a mí desde luego no me parece nada novedoso si leemos a María Montessori, la primera médica italiana, pediatra, especializada, la cual ya nos hablaba del juego en educación. Pero ya no Montessori en el siglo XX, sino Platón en el siglo IV, 2500 años antes, también planteaba esa conveniencia del juego en la educación. Y seguramente todos ustedes pues, conocen de sobras cómo el juego puede ser un beneficio o puede ser una estrategia de aplicar en educación. Por lo tanto, ¿por qué ahora se está poniendo de moda un término llamado gamificación? O bueno, en español, o en chileno, o en como quieran, en castellano, podría ser ludificación. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de algo nuevo? ¿Estamos hablando de algo clásico, pero que han renombrado? Entonces, lo vamos a abordar. Existen ya experiencias reales en las cuales se pretendía cambiar la conducta de la gente, por ejemplo, poniendo tonos y semitonos de un teclado en una escalera tradicional, para promover que la gente, a la hora de decidir bajar al metro de una gran ciudad, eligiera las escaleras tradicionales y de esta manera promover la actividad física en lugar de la escalera automática. Esta simpleza, porque realmente es una simpleza, ¿verdad? Pues voy a bajar la escalera en 30 segundos y voy a tocar un sol bemol, un do, lo que toque. Pero sin embargo la gente empezó a coger más esa escalera que estaba gamificada de alguna manera. Entonces la gamificación sí que tiene que ver más con esto, con una situación real. Si entendemos por qué la gente puede salir a correr todos los días, hay gente que lo hace, ¿verdad? Y lo hace además con placer, entenderemos la gamificación. Si conocemos cómo funcionan las aplicaciones que tenemos en nuestros smartphones que están gamificadas, entonces conoceremos también los fundamentos de la gamificación. Diría una hipótesis, y es que la mayoría de ustedes ya han sido gamificados y no lo sepan o no lo sepan, o todos nosotros hemos sido gamificados, es decir, se nos ha modificado la conducta a través de ciertas estrategias psicológicas. Y ya aterrizo con una definición que quizá me parece, bueno, a la cual he llegado con bastantes horas y horas, ¿no? Porque había demasiado enjambre o demasiado humo. Gamificar consiste en aplicar elementos del diseño de los videojuegos a un contexto no lúdico. Y un contexto no lúdico es un hospital. Un contexto no lúdico es una empresa, un trabajo, una universidad. Y también, por supuesto, la escuela y el sistema educativo. Algunas veces aquí hay muchos discursos educativos. Yo me considero bastante tradicional, en el buen sentido, utilizado tradicional. A la escuela se va a aprender. A la escuela no se va uno a entretener ni se va a jugar, excepto quizá la educación infantil, que el juego en sí mismo es un objetivo. Pero decía, el objetivo es aprender. A la universidad se va a aprender contenidos, competencias, destrezas, para ser autónomos, para ser competentes, para que no nos engañen en el futuro, para poder controlar nuestras vidas a nivel social e individual. Por lo tanto, el colegio es algo muy serio, por mucho que lo asocien con lo divertido, con lo juego. El colegio lo añado, por lo tanto, como un contexto no lúdico, en el cual sí que podemos introducir el juego o cuestiones gamificadas, como vamos a ver. ¿Para qué? Precisamente faltaría el objetivo en esta definición, para cambiar conducta de la gente a través de la motivación. Repito, la gamificación consiste en aplicar elementos del diseño de los videojuegos, es decir, un videojuego, si lo destripamos y vemos cómo está hecho, qué elementos tiene detrás, qué ha utilizado un informático o un ingeniero para diseñar ese juego, entonces conoceremos sus
su diseño, su fundamento. Y esos elementos los podemos extrapolar al mundo educativo. No se trata de coger un videojuego y aplicarlo a un aula. No se trata de coger un videojuego o un juego y aplicarlo a nuestro aula. Eso es otro método. Y espero que en la sesión de hoy lo podemos discutir. Diferenciemos bien entre la gamificación y el método basado en juegos. De lo que nos hablaba Montessori, de lo que nos hablaba Platón, Aristóteles, llamado, ¿verdad?, es del método basado en juego. Es decir, que tú enseñas algo mediante un juego. Eso se llama método basado en juegos. De lo que estamos hablando aquí es de gamificación, en la cual no hay por qué jugar. ¿De acuerdo? Y el objetivo es cambiar la conducta de la gente mediante acciones sobre su motivación. En España, hace unos más o menos 16 años, no más, sí, unos 16 años, se introdujo un sistema en el sistema de circulación, en el aparato de circulación de coches, de vehículos, en las carreteras, para que la gente condujera mejor. ¿En qué consistió? En dar una tarjeta, bueno, no es una tarjeta, es virtual, no se dieron nada. Se donó 15 puntos virtuales a cada conductor de coche. Si alguien se comporta mal, si alguien ha tenido un exceso de velocidad, se le quitaban puntos. ¿Qué sucede con esa simpleza de dar puntos virtuales a la gente? Que la gente empezó a conducir mejor, demostradamente. Y eso sí que tiene, a mi ver, que ver más con la gamificación. La gente cuando conduce un coche no tiene sensación de estar jugando. Oye, yo voy de Zaragoza a Madrid y estoy jugando en el coche. No tiene sensación de estar jugando. Sin embargo, sí está gamificado. ¿Por qué? Porque si usted se comporta mal, le quitan puntos. O podría ser al revés. Si usted produce más, entonces se le da más puntos. Y aquí aterrizamos al origen de la gamificación. La gamificación no nació en educación, nació en el mundo empresarial, en los años 2000, más en concreto. La primera vez que se utiliza la gamificación es en el 2002, hace exactamente 20 años, ¿sí? El término gamification. Y se empezó a utilizar en las empresas para promover o aumentar la productividad de los trabajadores mediante acciones, recompensas, insignias, emblemas, como veremos. En educación, sin embargo, llega una década después. Es a partir del 2010, más o menos, hace 12 años, cuando se empiezan a ver pequeños estudios, experiencias, innovaciones, donde se aplica la gamificación al sistema educativo, principalmente a la universidad. Por lo tanto, a mi ver, la gamificación sí es algo nuevo, pero tenemos que entender que no tiene que ver con jugar. Algo sí tiene que ver, pero no consiste en jugar, no consiste en coger el Monopoly y aplicarlo en clase. Realmente, si, no lo sé, 4 niños de 10 años están jugando al Monopoly o al Catán, otro juego de mesa, pueden aprender economía, pueden aprender negocio, trueque, estrategias de ahorro, estrategias de compra. Bueno, pueden aprender cosas jugando, efectivamente, pero eso es otro método. Es el método basado en juegos y no es algo nuevo para nosotros, ya lo conocíamos. Si recuerdan esta magnífica película, Mary Poppins, ¿de acuerdo? Hay una escena, no es exactamente esta, pero hay una escena donde los niños quieren jugar, pero la niñera les dice, no, lo que toca ahora es recoger la habitación porque la tienen muy, muy sucia, ¿no? ¿Qué sucede? Que los niños, como son niños, no les apetece recogerlo. Entonces la niñera, Mary Poppins, les dice algo así, una frase similar a, todo trabajo tiene algo divertido. Y si encuentras ese algo y hace chap, entonces se convierte en un juego. Dice, todo trabajo tiene algo divertido. Y si encuentras ese algo, y en un chat, que es cuando empieza la magia, ¿verdad?, se convierte en un juego. Cuando los niños se ponen a recoger el cuarto, que es cuando empieza la magia, ¿sí? Es la píldora que te dan, ¿no? O es el azúcar que decía eso. La segunda lectura que puede tener la película es que la niña seguramente drogaba a los niños y entonces por eso los cajones se movían y los niños estaban tan felices. Espero que no. Decía, lo que sucede es que los niños están haciendo algo muy divertido, algo serio, como es recoger la habitación, es algo serio, o lavar los platos o limpiar la casa, pero lo están haciendo con una estrategia gamificadora. Pero claro, esta película es de hace unas 4 décadas. No es estrictamente gamificación, pero a mi ver sí que tiene que ver con un antecedente de la gamificación. Es decir, la niñera, la institutriz, ha conseguido que los niños hicieran algo serio sin que estén jugando, pero lo están haciendo, que es lo que nos interesa. Por lo tanto, a los maestros, profesores, lo que nos interesa es que nuestros alumnos aprendan contenidos, competencias, destrezas, pero con ciertas estrategias. Y no hace falta jugar directamente. ¿Para qué? Para cambiar la conducta de la gente. Queremos ser más saludables, queremos aprender más, queremos leer más, queremos tratar mejor. Es decir, bueno, si una conducta de una persona se puede cambiar,
entonces nosotros con gamificación lo podríamos movilizar. Y entonces ya tenemos que hablar de fundamentos de la psicología que seguramente ustedes, ya sean pedagogos, maestros o bueno, humanistas, etcétera, conocerán. La motivación es una característica de la psicología. Existen múltiples corrientes de la psicología y yo, en ánimo de ser honesto y humilde, me posiciono, porque si ahora viniera otra persona a hablar de este mismo tema, seguramente le daría un sesgo diferente. Todo el mundo tenemos sesgos. En concreto lo voy a abordar desde la psicología conductual cognitiva, teniendo en cuenta que hay otras personas que serán psicoanalistas, que serán evolucionistas, humanistas, etc. La motivación, que es un discurso también muy arraigado últimamente en los estudios de educación didácticos, viene a decir que es que los niños tienen que estar motivados, porque se ve que en las escuelas están desmotivados. Oiga, pues igual esto Sócrates, a través de Platón, ya lo planteaba en los libros. Los adolescentes están desmotivados por las cuestiones de la aritmética, de la música, pues efectivamente no es nada nuevo, ¿no? Claro, la motivación tiene una doble lectura. La motivación entendida como que tú haces algo porque te gusta, te emociona y te divierte, y la motivación entendida como motivo. Yo que soy un poquito racionalista, y es un sesgo también, cuando yo estoy motivado por algo no me estoy divirtiendo, no tengo por qué estar divirtiéndome. Cuando yo estoy leyendo un libro apasionante, yo tengo motivos para leerlo y motivos para resolver un enigma o una ecuación o una matriz. ¿De acuerdo? Entonces, darle a un niño motivación no es solo moverlo, de mover, ¿verdad? No es solo emocionarlo. Ya están planteando algunos que solo se aprende si uno está emocionado. Pues yo mismo he notado como en muchísimas ocasiones se ha aprendido sin emocionar. Pero, por supuesto, si se emociona, oiga, pues si usted aprende y al mismo tiempo se está divirtiendo, mejor para usted. Si los niños en la escuela están aprendiendo y al mismo tiempo se lo están pasando mejor o divirtiéndose, pues mejor por ellos, por supuesto. Entonces decía, motivación más en el sentido emocional, pero también motivación en el sentido de dar razones. Motivar a un alumno es darle motivos, precisamente razones por las cuales tiene que aprender aritmética, lengua, literatura, historia o lo que toque. La motivación para algo, por lo tanto, es como un impulso, una necesidad, un deseo, una voluntad que nosotros podemos promover que suceda, ¿de acuerdo? Con más o menos probabilidad. Los psicólogos diferencian entre una motivación primaria, que es aquella en la cual, pues, de carácter más fisiológico, tengo sueño, sed, hambre, sexo, y una motivación secundaria, que es en la que con la gamificación podemos incidir más. Esa motivación secundaria es la que tiene que ver con el logro, con el poder, con la afiliación, con lo que en la pirámide de Maslow, si recuerdan, la fase de arriba que era el autodesarrollo, tiene que ver, ¿no? Aprender un segundo idioma, o un tercer idioma, o aprender un instrumento musical. Tener hambre, o ir a la nevera a coger un alimento y levantarme a tocar el violín para ensayarlo, son motivaciones ambas, pero unas de corte primario y otras de corte secundario. Con la gamificación educativa lo que podemos incidir es más bien en la segunda, ¿de acuerdo? Voy a ir un poquito porque hay cuestiones que no todas nos interesan y tampoco quiero extenderme. La gamificación, que ha sido poco estudiada, es decir, está muy de moda, pero sin embargo ha sido poco estudiada científicamente. Y esto también nos lo tenemos que hacer ver los que trabajamos en las facultades de educación. ¿Cómo es posible que primero introduzcamos cuestiones en la escuela o en el sistema educativo y luego ya veamos si es conveniente o no? ¿No sería casi el orden diferente? Primero reflexionamos sobre los objetivos, sobre lo que nos interesa y luego lo aplicamos. Aquí lo estamos haciendo al revés, por lo menos en España, ya me confirmarán ustedes cómo están por allí. Parece que primero se aplica, como locos, un método o una innovación y luego ya se ve si eso funciona o no funciona, si está bien, si nos conviene o no conviene. La gamificación ya se está aplicando, ¿de acuerdo? Sin embargo, no tiene un aval científico. Por lo tanto, tenemos que estudiar, ¿no? Y reflexionar, que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Decía, la gamificación, al basarse en la psicología de la atención, en la psicología de la motivación, en la neurobiología, ha incidido en determinados, en el sistema endocrino, ¿de acuerdo? En ciertos neurotransmisores como son la dopamina, pero también en la oxitocina, en la endorfina, en la serotonina. Bien, ¿qué hacen los neurotransmisores? De alguna manera facilitan la conexión entre una neurona y otra. Eso que ven a la derecha en su pantalla, ¿verdad? Esa sinapsis entre dos neuronas. La dopamina en concreto es un neurotransmisor que funciona antes de que suceda un refuerzo. Es decir, cuando un niño sabe que va a recibir una buena nota, sabe que va a recibir un chocolate de su papá, sabe que el profesor le va a dar una palmadita en la espalda,
la dopamina ya ha hecho su función. Es la que nos permite levantarnos de nuestro sofá para hacer algo, es la que nos permite levantarnos por la mañana para hacer un proyecto, ¿de acuerdo? Hubo un experimento con ratas, que es en lo que los psicólogos del aprendizaje se dedican a eso, ¿no? Muchas veces los psicólogos del aprendizaje no van a un aula, para eso estamos los didactas, pedagogos, etcétera. Trabajan con ratas, aún, por supuesto. Bien, hicieron como un experimento, ¿no? Grupo control, grupo experimental. A unas ratas les pusieron un quesito, que sería el reforzador, el refuerzo, más cercano. Es decir, tenían que superar pocos obstáculos para conseguir ese queso. Sin embargo, otra situación experimental era un queso mayor, más recompensa, pero hay que superar más obstáculos. ¿Qué concluyeron? Que las ratas que tenían menos dopamina estructural en sus cuerpos, entonces cogían directamente el queso más pequeñito sin superar tantos obstáculos. Igualmente, las ratas que tenían más dopamina superaban más obstáculos para conseguir un queso mayor. Esto aplicado a nuestras vidas, salvando las distancias y las extrapolaciones que no siempre se pueden hacer, es como cuando un alumno se mete en carrera de matemáticas o de físicas y siente que el queso está tan lejos que abandonan la carrera, por falta seguramente de dopamina. Y seguramente hay otros alumnos que, a pesar de fracasar o tener que resiliar, ¿verdad? O tener resiliencia, tener que presentarse a exámenes, va superando los cursos. ¿Qué podemos hacer con la gamificación? Mejorar el sistema dopaminérgico o mejorar el sistema neurotransmisor. Sin embargo, esto que les estoy contando tiene parte comprobada con pruebas y parte que está por estudiar, ¿de acuerdo? Pero es un poco el planteamiento teórico. Es decir, la gamificación nos emociona, la gamificación nos motiva. Todas las aplicaciones del smartphone, de los móviles que tenemos, están gamificadas. ¿Para qué? ¿Para que juguemos? No, para que las utilicemos más, para que modifiquen nuestra conducta. Todos nosotros utilizamos WhatsApp, Telegram, TikTok, YouTube o cualquier otra aplicación, ¿de acuerdo? Lo que quieren los ingenieros, psicólogos, es que, 1, abramos la aplicación, 2, permanezcamos en la aplicación y 3, no nos vayamos de la aplicación. Ahora imagínense que estos objetivos nos los planteamos nosotros en nuestras clases. Lo que queremos es que nuestro alumnado estudie nuestra asignatura, comience a estudiarla. 2, permanezca en la asignatura, no haya abandono escolar, etc. Y 3, cuando haya acabado la asignatura, que continúe. ¿De acuerdo? Esto es idílico, ¿verdad? Siempre es un poco el objetivo, no siempre se consigue. Pero es lo que están consiguiendo los ingenieros y los informáticos. Que un niño sea capaz de estar 4 o 5 horas delante de una pantalla jugando un videojuego. Esto siempre lo vemos como algo malo y, efectivamente, me parece un abuso del uso temporal, pero por otro lado digo, ¿qué éxito están teniendo los que han diseñado los videojuegos? Algo bien estarán haciendo, o algo mal estaremos haciendo los pedagogos, profesores, etcétera, si no conseguimos promover la lectura, promover la reflexión, etcétera. Entonces, mi planteamiento, o una de las virtudes que me evocan la gamificación es, ¿y si imitáramos aquellas virtudes que tienen los videojuegos y las aplicáramos a nuestro ámbito educativo, que es muy serio? Muchas personas, de hecho, tienen el móvil delante de la mesa y algunas veces, sin que nadie les haya dicho nada, ni un padre, ni un hermano, ni un hijo, ni un amigo, encienden la pantalla del móvil para decir, a ver, ¿alguien me ha dicho algo? No, nadie me ha dicho nada. ¿Por qué hacemos eso? Hacemos eso porque necesitamos nuestra dosis de dopamina o necesitamos nuestra dosis de neurotransmisores o de ciertas emociones. Es decir, de alguna manera se nos está acostumbrando a nivel emocional, a nivel de sistema endocrino, a utilizar estas aplicaciones. El INE, el Instituto Nacional de Estadística de España, ya ha determinado, concreto en 2018 más o menos, que los mayores de 16 años, sí, 16 años creo que era, pasan 4,4 horas delante de una pantalla al día. 4,4 horas. Claro, si nosotros reflexionamos lo que hacíamos hace 20 años o qué podemos hacer con 4 horas al día, leer, pasear, estar con nuestro perro, con la pareja, con la familia, estudiar, descansar, no hacer nada, aburrirnos. Podemos hacer todo eso en 4 horas. Sin embargo, estamos pasando 4 horas delante de una pantalla. ¿Porque queremos? Parcialmente sí, pero también porque estamos condicionados. Porque todas estas aplicaciones están hechas para que nuestra psicología se adapte perfectamente y necesitemos consultar eso. ¿De acuerdo? Hay algunas teorías que me dedico a estudiar detrás de la gamificación, como son la teoría de la autodeterminación, de Deci y Ryan, que les aconsejo si les interesa, o si ya la conocen, muchos de ustedes quizás sean psicólogos. En 2017, Deci y Ryan sacaron un libro que compendiaba un poco todos los resultados de los últimos 40 años, ¿no? Aplicados a educación y a otros ámbitos. Esta teoría de la autodeterminación plantea que el ser humano tiene
3 necesidades psicológicas básicas, a saber, la competencia percibida, la autonomía percibida y las relaciones sociales. La competencia percibida es yo puedo. Si alguien tiene una competencia percibida baja, considera que, bueno, yo soy malo en matemáticas, bueno, yo soy malo en historia, pero es percibido, no es una competencia real, es una competencia percibida. La autonomía es yo elijo, yo decido. Todas estas aplicaciones efectivamente nos dotan de cierta autonomía. Un videojuego dota al videojugador de una autonomía, de forma que el niño puede estar 4 o 5 o 6 horas videojugando al juego, porque puede tomar decisiones. Y por último, relaciones sociales, que es clave. En educación y en pedagogía sigue pesando esa tradición, digamos, individual, de el aprendizaje es individual, la inteligencia es individual, el estudio tiene que ser individual. Tú siéntete en casa, en tu despacho, y estudia solo. La gente no queda para estudiar, digamos que es más infrecuente. Sin embargo, estas relaciones sociales son las que explican por qué la gente hace deporte. Yo hago deporte porque quedo con mis amigos. Si fuera solo no lo haría. Yo juego un videojuego porque he quedado con un amigo. ¿Qué está sucediendo con la gamificación entendida como una estrategia de cambio de conducta o motivacional? Está sucediendo que están incidiendo demasiado en la motivación extrínseca, es decir, aquella que explica que tú haces algo por un reforzador externo, por conseguir puntos, dinero, un emblema, una medalla, algo externo. Sin embargo, a mi ver, lo que debiéramos conseguir es una motivación intrínseca, es decir, que nuestros estudiantes hagan las cosas por ellos mismos, sin que el profesor se lo diga, sin que tengamos que estar diciendo siempre, venga, para el viernes a las 8 entreguen esta tarea, sino que haya los alumnos lo entreguen el miércoles ya, por ejemplo. Y por último, la desmotivación. La mayoría de la gamificación que vamos a mencionar ahora está basada en la motivación extrínseca. Y esto lo que sucede es que cuando desaparece el profesor, porque se ha acabado el curso, se ha acabado la asignatura, la gamificación y el efecto de motivación desaparece. Cuando estaba mi profesora de lengua, yo leía libros. Ahora que ya no tengo la asignatura de lengua, ya no leo libros. Esto no es interesante, esto no nos interesa. Por lo tanto, lo que hay que incidir es en la motivación intrínseca. Y veremos cómo. Bartlett, en el 2002, diría, planteó que hay 4 perfiles de videojugadores. Están los killer. Killer sería como el asesino, ¿no? En el mundo de los videojuegos es aquella persona que está o quiere demostrar la competencia, su competencia por encima de los demás, ¿no? Es el asesino en el mundo de los videojuegos. ¿Qué sucede? Que solo el 1% de los videojugadores tienen este perfil, esta tendencia, este gusto. Luego están los achievers, ¿no? Los conseguidores, que son más o menos el 10% de los videojugadores. Están los exploradores, que son el 10%, es decir, aquellos que quieren, bueno, achievers, no lo he comentado, serían aquellos que quieren conseguir, coleccionar cosas, conseguir puntos, experiencia. Los exploradores serían aquellos que les interesa conocer cómo es el mundo. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Hasta dónde va este mapa? ¿Hasta dónde puedo subir de nivel? ¿De acuerdo? Que quieren conocer el mundo. Serían como los físicos o cosmólogos actualmente. Y el 80% de los videojugadores encontró que eran socializadores, es decir, la razón por la cual un videojugador juega, por la cual un niño juega, es por socializar. Y no solo niños, sino adultos. Y no solo videojugadores, sino alumnos en nuestras aulas. Si conocen el Kahoot, si ha llegado allí, verán que el Kahoot plantea que tiene que haber un primero, un segundo y un tercero. Bien, ese juego, ese Kahoot, que es, digamos, una de las herramientas más extendidas de gamificación, está incidiendo solo en la motivación del 1%, que son los killers, que son los que quieren quedar primeros, y en todo caso en los achievers, que son los que quieren conseguir cosas. ¿Sí? El 80% de nuestra clase va a querer participar en esa actividad por socializar, por estar con compañeros, por comparar resultados, por hablar, por discutir. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hacer situaciones de enseñanza-aprendizaje para el 100% de nuestra aula, no solo para el 1%. Entonces, cuidado, porque algunas aplicaciones de gamificadoras están muy encorsetadas, muy cerradas, y lo que tenemos que hacer es abrirlas, ¿no? Bien, cerrando un poco, y disculpen la velocidad de discurso, pero es que estoy muy gamificado también. La arquitectura más practicada ahora mismo es la PBL, que en inglés significaría Points, Badges and Leaderboards. A saber, y disculpen mi fonética, puntos, emblemas o medallas y tablas de clasificación. ¿Sí? ¿Qué sucede? Bueno, que hablando de esta arquitectura entendida como diseño, ¿no? Como algo que podemos diseñar, la arquitectura MDE, que la he investigado y desarrollado un poquito más, ya incluye la PBL, por eso voy a comentar esta MDE, mecánica, dinámica, estética. Existen otras que no comentaremos por la extensión de esta sesión,
que se llama la arquitectura Octalysis. Les recomiendo este libro que lo pueden comprar, está en inglés, no está traducido al castellano, pero bueno, es un inglés muy amigable, bastante aceptable, no es muy espeso ni pomposo, ¿de acuerdo? Está creado por Yu-Kai Chou y, bueno, tiene bastante difusión. Son como 8 motores u 8 tendencias, 8 motores psicológicos que motivan a la gente a hacer cosas, pero no está tan estudiado científicamente. Por eso me voy a centrar en la arquitectura MDE. La arquitectura MDE es con la cual nosotros, como profesores, podemos diseñar situaciones de enseñanza-aprendizaje y tiene 3 pilares: la mecánica, la dinámica y la estética. La mecánica, si recuerdan física, sería como, o la he definido como el conjunto de elementos de un sistema y la relación entre estos, ¿de acuerdo? Poniendo con analogía al conocido juego del ajedrez, la mecánica del ajedrez sería el tablero, que hay cuadrados en el tablero, que hay unos que son peones y otros reinas y reyes, que la reina puede mover tiene capacidad de distancia mayor que un peón, que un rey mueve de uno en uno, ¿de acuerdo? Todas las reglas del juego sería la mecánica, ¿sí? Nosotros, como diseñadores de situaciones o de tareas en clase, nosotros podemos controlar la mecánica. Pero claro, yo no sé cómo va a funcionar esa tarea mañana en clase. Para eso va a llegar la dinámica. La dinámica, que en física sería la mecánica en movimiento, ¿verdad? Es decir, la dinámica se puede comprender como la mecánica interacciona con el alumno o interacciona con el jugador, según como lo queramos entender. Es decir, una cosa es cómo yo diseñe mi tarea, cómo diseñe yo mi situación gamificada, y otra cosa es cómo funciona en clase. Hasta que no lo aplique no voy a saber si esta situación gamificada va a funcionar o no, porque depende de la audiencia, de los niños, de sus biografías, de sus intenciones, psicologías, etc. Y por último, y muy, muy, muy importante, es la estética. Hoy en día la estética, que es una rama de la filosofía, está bastante desprestigiada, en el sentido de que, bueno, es una rama menor, no es tan importante como la epistemología, ¿verdad? O la ética o la moral. Sin embargo, la estética es súper importante. Con la estética encontramos pareja o elegimos pareja. Con la estética miramos más a unos alumnos y no a otros, queramos o no. Con la estética ganamos una plaza de oposición. Así de claro, porque la elocuencia, la persuasión, la belleza, la simetría o el orden, de alguna manera nos sesgan a nivel cognitivo. La estética nos dice coger un trabajo u otro. La estética, bueno, lo indica, de hecho, las elecciones políticas, yo ya hace tiempo concluí que no es por una cuestión moral o no es por una cuestión intelectual. Nadie lee los programas políticos antes de votar, no se lee todos los programas de los partidos y entonces votan por una cuestión intelectual. Votamos por estética. Es que este señor no lo aguanto, es que este señor me cae mejor, es que mira qué guapo es, mira qué guapa es. La estética es muy importante, nos rodea en la vida. Una presentación eficaz estéticamente es mucho más impactante, aunque sea cognitivamente o intelectualmente de menos rigor. Por lo tanto, la gamificación, esto lo ha sabido ver muchísimo. El mundo de los videojuegos, si es tan exitoso a nivel mundial y mueve tanto dinero, es porque a nivel estético es potentísimo. La escuela que yo recuerdo a nivel académico y experiencial del siglo XX, yo la veo como gris, como amaderada, como triste, ¿verdad? Y un videojuego lo veo todo lo contrario, como color, música, dinamismo, interacción. Cuando nosotros estetizamos la educación, de alguna manera la estamos gamificando. Las mejores aplicaciones son aquellas que están muy revisadas, la estética. Si comparamos en los 90, por ejemplo, a Bill Gates, Microsoft, con Steve Jobs de Apple, es que Steve Jobs lo tenía muy claro. Tenemos que vender un producto no solo bueno informáticamente, sino además estéticamente magnífico, ¿no? ¿Verdad? Ese blanco de Apple, ¿verdad? Un blanco puro, pulcro, limpio, simple y que de alguna manera vende, ¿de acuerdo? Lo tenemos que tener claro. La educación tiene que ser estética o será una educación peor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos estéticos. Los videojuegos son súper estéticos, entendido estético como la expresión, la creación, lo artístico, pero también como lo perceptivo, lo sensorial también. Como esto no es un curso de varias horas, no puedo profundizar, pero les dejo en pantalla una serie de elementos que he desarrollado y que la profesora les podrá facilitar. En este libro lo he desarrollado tranquilamente, es un poco lo que comparto con los estudiantes de las escuelas de magisterio, de educación, pero les puedo facilitar precisamente el apartado que va de gamificación para que ustedes tranquilamente en casa lo puedan ver de manera más desarrollada. En cada uno de estos 3 pilares
he puesto diferentes elementos que ustedes pueden elegir utilizar para diseñar una actividad. No tienen que estar todos. Por eso en mi definición de la gamificación he puesto la aplicación de elementos del diseño de los videojuegos. No son todos los elementos, sino algunos. Podemos poner los puntos, podemos poner tablón de resultados, podemos poner niveles. Y lo mismo, podemos basarnos en el estatus de un alumno o en la cooperación o en la competición, en el refuerzo. Y por último, a nivel estético podemos elegir unas u otras. No hay un sistema gamificado igual. ¿Qué sucede en la actualidad? Que la gente simplemente coge una aplicación que ya existe en el mercado y la aplica a clase. ¿Eso es gamificación? Podría ser. Si utilizamos Kahoot, si utilizamos ClassDojo, si utilizamos ClassCraft, hay muchísimas, ¿no? De alguna manera estamos utilizando gamificación. Pero también podemos gamificar, y esto es importante, sin tecnología digital. La gamificación ha venido amparada por el mundo de los videojuegos, y los videojuegos son tecnología digital, ¿de acuerdo? Sin embargo, la gamificación, una vez que nace del mundo de los videojuegos, de alguna manera se independiza de los mismos, y la gamificación ya es una estrategia que tú la puedes aplicar con tecnología digital o sin tecnología digital, ¿de acuerdo? Por eso, añadido a lo que decía antes, tú puedes gamificar aunque no apliques un juego o aunque no apliques un videojuego. Yo no utilizo un juego en clase, yo no utilizo un videojuego en clase, sin embargo estoy gamificando a la clase, en base a puntos, emblemas, tareas que intentan promover su motivación y cambiar su conducta. Para estos últimos 5 minutos, bueno, como les he dicho, voy a mencionar algo. Yo tengo un sesgo, ¿verdad?, que es la psicología conductual cognitiva. No digo que sea la mejor, a mi ver si lo es, por supuesto, pero ustedes seguramente tendrán sus propias posiciones. Quien controle bien la psicología conductual de Skinner o de Thorndike o de Pavlov, etcétera, pues podrá controlar la conducta del alumnado. Claro, esto tiene una lectura perversa, ¿no? Es que estamos controlando al alumnado. Y efectivamente, es así. Tú la conducta de un país o de una persona la puedes llevar hacia, no, es que quiero que mi niño lea más, que lea todos los días un poquito, o que haga 15 minutos de actividad física, o que sea responsable, etcétera, o también lo puedes hacer como una especie de control, de llevar a la conducta que nos interese casi a modo de manipulación. Tiene una doble lectura, efectivamente. Si controlamos, por tanto, los castigos y los refuerzos, y especialmente los refuerzos, seremos unos buenos gamificadores. El propio Skinner lo decía en los 50, ¿no? Como el castigo tiene que ser como lo menor que tenemos que hacer para inhibir conductas. Octálisis les comentaba que es otra arquitectura, que ahora mismo no puedo profundizar, pero que plantea que la psicología, mejor dicho, la motivación humana tiene como 6 motores, motores u 8 impulsos que explica por qué el ser humano hace lo que hace. Es decir, hay muchas personas que hacen lo que hacen por pura creatividad, o por sociabilidad, o por sentido épico, o por desarrollo. Es decir, por ejemplo, una persona que está 2 horas por la tarde haciendo una entrada de Wikipedia explicando, no lo sé, el origen del cosmos, bien, realmente esa persona está echando tiempo libre suyo personal para la comunidad. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué no está mejor con sus amigos si está haciendo eso? Bueno, porque de alguna manera pensamos que estamos haciendo algo épico, que estamos haciendo algo por encima de nosotros. Entonces nos explica Chow cómo algunas veces esto explica lo que hacemos, incluso en investigación, ¿verdad?, en la academia. Algunas de las aplicaciones que yo más utilizo sería, por un lado, ClassDojo, que me permite controlar qué elementos quiero manipular o quiero dirigir en mi clase, ¿de acuerdo? Esto sería un pantallazo, por ejemplo, de una clase de alumnos de primaria, en este caso, donde a cada alumno se le puede dotar de ciertos puntos. Y esos puntos son no cualquier tipo de puntos, sino tipologías de puntos. A ver si lo tengo por aquí. Aquí. En un contexto, la gamificación, por ejemplo, sin objetivos no tiene ningún sentido. Tú tienes que gamificar para algo, y ese para algo es muy importante. Entonces, a mí me interesaba en este contexto, porque me lo plantearon las profesoras en el contexto de investigación, que había que mejorar la atención, la creatividad, la eficacia, la iniciativa. Y como pueden ver, esta aplicación de ClassDojo permite, digamos, poner este tipo de puntos para luego marcarlos en clase. Es una aplicación que está para ordenador, pero también el profesor con el propio móvil puede dar esos puntos, ¿de acuerdo?, que sirven a modo de reforzadores. No me puedo extender, entonces les comento
como algunas de las aplicaciones de gamificación que están digitalizadas son el Kahoot, que les sonará, que si el Kahoot está funcionando es por su estética, si la ven la limpieza, los colores primarios, la diferencia, la pulcritud. Tenemos también Socrative, que tiene una función parecida a Kahoot, o Mentimeter sería una alternativa, existen varias. Con conocer yo creo que un tipo de cada aplicación nos serviría. Tenemos Plickers, que con realidad aumentada, y aquí el doctor Jorge, creo que era, conoce perfectamente el campo, ¿verdad?, de la realidad aumentada, como sin que nuestros alumnos tengan móviles, porque en educación infantil y primaria generalmente no suelen tener, incluso en secundaria, bueno, pues podemos hacer clases mucho más dinámicas. O si nosotros estamos dando una conferencia ante 150 personas, no podemos contar a mano alzada. Entonces, es tan fácil como pasar un móvil, se les da unas tarjetitas y, bueno, esto dinamiza una sesión. Tenemos Edpuzzle, que ustedes pueden cotillar en su tiempo para, bueno, para gamificar la clase. En este caso sería subir un vídeo a YouTube, por ejemplo, y ese vídeo se van haciendo preguntas en mitad. Por ejemplo, a los 5 minutos usted ha explicado una parte de su temario y a los 5 minutos se le para el vídeo y le sale una pregunta que la persona tiene que contestar. Nos aseguramos de esta manera que nuestros alumnos no solo ven un vídeo, sino que además tienen que estar atentos al vídeo e intentar contestar al vídeo. ¿Qué has contestado mal? Puedes volver a ver esa franja que responde a esa pregunta. Tenemos EducaPlay. En EducaPlay podemos volver a actividades nuestras. Por ejemplo, tenemos que dar didáctica de las matemáticas. Bien, pues podemos diseñar una tarea que sea como un crucigrama, donde nuestros alumnos tienen que rellenar esta actividad de nuestra asignatura. Tenemos un pasapalabra que llamamos aquí, ¿verdad? Ponemos una definición y tienen que acertarla. Tenemos Flippity, ¿sí? Tenemos Celebrity, existen muchísimas, ¿de acuerdo? En el mercado, Simbaloo. Le puedo facilitar la presentación por si necesitaran verla, pero querría pararme aquí porque he hecho una promesa. En el curioso y buen cuento de Lewis Carroll, ese filósofo lógico, cuando Alicia está en el mundo de las maravillas y accede al gato, le pregunta: ¿podrías decirme qué camino debo seguir para salir de aquí? Y el gato le responde: eso depende del sitio al que quieras llegar. Entonces, claro, ella dice: no me importa mucho el sitio. Y el gato acaba respondiendo: entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. ¿Esto qué quiere decir? Que la gamificación no hay que aplicarla por aplicarla. Yo siempre que alguien me dice: Alejandro, por favor, enséñame a gamificar este contexto, mi primera pregunta es: ¿hacia dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer con esta gamificación? Si me dices lo que quieres hacer, yo te puedo enseñar un camino. Pero gamificar por gamificar no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Tenemos que tener claros los objetivos, porque la gamificación, digamos que sería como un método o como un camino. Alicia en el País de las Maravillas. Y ahora sí, me paro aquí y estaré encantado de poder debatir con ustedes o recibir sugerencias, matizaciones, correcciones. Muchísimas gracias por la atención. Gracias a ti, Alejandro. Gracias. Ok, me atreví a parar tu pantalla. Excelente, gracias. Aquí tienes varios mensajes en el chat felicitándote y agradeciéndote. Y recogí varias preguntas en el chat. Hay varias. ¿Cómo se podría aplicar el juego, el juego a la investigación educativa? ¿Hay alguna estrategia que se puede emplear para estudiantes de pedagogía en el nivel de licenciatura? Entonces voy a combinarla con otras porque creo que van en la misma onda. A ver. ¿Existen algunas estrategias de gamificación para los procesos educativos andragógicos? ¿Sí? O sea, más que todo es para lo de adulto, ¿no? No sé si te leo todo primero y luego interviene. No, de uno en uno, que Perfecto. Mi capacidad es limitada. Efectivamente, de hecho la universidad de alguna manera está un poco gamificada, como lo está el ejército. Yo me planteo, ¿por qué no hacen un tipo de contrato en la universidad plano, indefinido, que trabajes y ya tengas pues, tus 30 años de investigador y profesor? No, se hace por escalas. En España se llama ayudante doctor, contratado doctor interino, profesor titular, catedrático. De alguna manera
tenemos una sensación de progreso a lo largo de los años. Y eso es lo que nos mueve año tras año, mes tras mes, a seguir investigando, a seguir sacando artículos. El ejército es igual, pues cabo primero, hasta cadena de suboficiales, de oficiales. De alguna manera eso motiva más al alumnado a darle directamente eso. Entonces, en la universidad y en la investigación educativa está gamificada. Poner las revistas por ranking, que eso no estaba hace 20 años o 25, bueno, sí estaba, pero ni mucho menos con la presión que tenemos ahora, eso de alguna manera promueve, tendríamos que reflexionar si de manera perversa o no, pero promueve que los investigadores nos esforcemos más, trabajemos más, intentemos publicar en revistas de más indexación, entonces introducen la competitividad como elemento motivador. A mí no me da la sensación de estar jugando cuando hago un paper, no me da la sensación, pero de alguna manera mi conducta sí que ha sido cambiada según las reglas de juego o según la mecánica de la universidad. Existen muchísimas aplicaciones, por ejemplo, les digo, no las tenía en pantalla, Forest, que puede servir mucho para controlar el tiempo de dedicación, el tiempo de lectura, el tiempo de investigación o el tiempo de estudio. Es una aplicación que consiste en, se descarga para Android o para Apple y consiste en crear un árbol. Tú puedes decir, vale, voy a estar 30 minutos concentrado. Durante esos 30 minutos el árbol va a ir creciendo. Cuando consigues los 30 minutos el árbol ya lo has plantado en tu bosque. Dices, qué tontería. Si coges el móvil para consultar WhatsApp o Telegram o YouTube o lo que sea, el árbol quiebra, muere. Y nadie queremos que nuestro árbol muera. Dices, qué tontería, si esto es para niños, no es para niños, afecta perfectamente a los adultos. De hecho, ese impulso que tenemos para consultar el móvil a cualquier momento, aunque estemos concentrados o leyendo, te lo evita porque dices, voy a consultar el móvil. Ah, no, que estoy en el árbol. ¿De acuerdo? Entonces sí que se ha demostrado que puede aumentar bastante la eficiencia, añadiendo a, por supuesto, tantísimos datos que te da esta aplicación como cualquier otra gamificada y que te hace conocerte más a ti mismo, etc. Yo diría que para alumnos de cuarto o quinto de pedagogía podría ser una opción. Tiempo de lectura, tiempo de descanso, tiempo de debate entre nosotros. ¿Qué sucede? Que a lo largo de las 3 semanas, por ejemplo, o de la asignatura, dices, jolín, ¿cuánto hemos trabajado en esta asignatura? Hemos conseguido un bosque de 30 árboles. Esos 30 árboles reflejan esfuerzo nuestro. Nosotros queremos vernos estéticamente, queremos ver nuestros logros. Entonces, parece que funciona. Parece una chiquillada, ¿eh? Parece que a mí que más me da que el árbol se muera. Pues no es tan así. Parece que la psicología humana es muy simbólica. No sé si le he contestado, si no puede volver a retomar. Sí, gracias. María Goretti plantea por acá algo. Buenas tardes, tengan todos. Excelente conferencia acá del doctor Alejandro Quintas, un honor escucharlo. Muchos hablan de gamificación. Se ha puesto de moda en el campo educativo, pero como dice el doctor Quintas Hijos, ha sido poco estudiada científicamente. No obstante, escuchamos docentes que la están aplicando, conociendo o no su fundamento, pero la están aplicando. No saben si es pertinente o no al área disciplinar que imparten, o mejor dicho, al contenido programático que están desarrollando, pero está de moda y la ponen en práctica, porque se entiende que jugando se aprende y pareciera que es lo que basta. Excelente disertación. Gracias, doctora María Goretti. Bueno, esto va muy en consonancia con lo que otra pregunta que plantearon, y es, si hablar de gamificación implica cambios de conductas, ¿sería correcto decir que tiene elementos propios del conductismo? Si es así, ¿cómo se puede entonces vincular la gamificación con la percepción del juego según Vygotsky? ¿Quién ha realizado esa pregunta? Por volverla a leer y matizar la respuesta. O si no, si pudiera volverla a leer. Me la mandaron privado. Pues si pudiera... Pero no importa, yo la vuelvo a leer. Sí, por favor. Si hablar de gamificación implica cambios de conductas, ¿sería correcto decir que tiene elementos propios del conductismo? Ajá. Si es así, ¿cómo se puede vincular la gamificación con la percepción del juego según Vygotsky? Perfecto. Muchísimas gracias. Efectivamente, la gamificación se puede entender que tiene un fundamento con el conductismo. De alguna manera nosotros creemos que somos libres y que decidimos ver una película, jugar un videojuego, quedar con la gente, pero de alguna manera no sabemos el altísimo porcentaje de las cosas que hacemos que estamos de alguna manera condicionados. Ahora toca ver La Casa de Papel. Ahora toca ver Los Juegos del Hambre. Es decir, el 95% de las personas están viendo la misma serie en la misma semana. ¿Qué sucede? ¿Que nos gusta a todos lo mismo? Pues parece que sí.
parece que sí. A pesar de que creemos que, bueno, vestimos como queremos, etcétera, esos porcentajes de variabilidad algunas veces son más pequeños de los que nos pensamos. Todas estas aplicaciones, incluso el lenguaje audiovisual y el cine actual, están por detrás muy estudiados, de tal manera que todo el mundo está jugando, si tiene entre 10 y 19 años, está jugando o al Fortnite, o al FIFA, o al Minecraft. Todo el mundo está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque los grandes videojuegos, las grandes películas o las grandes plataformas de cine tienen sus elementos, saben cuándo sacar las cosas y cómo sacarlas para de alguna manera conducirnos. No digo que no seamos libres, pero sí que digo que todas las herramientas digitales están gamificadas, lo que significa que están potenciadas para trabajarlas o para estar en ellas el máximo tiempo posible. Que la gamificación tenga que ver con la conducta no significa que la gamificación sea conductista. Como bien saben, el conductismo es una corriente de la psicología y hay otras como el humanismo o el constructivismo que también intentan explicar la conducta humana. O sea, los constructivistas sociales también intentan explicar la conducta. También intentan hacer tareas de aprendizaje para que los niños cambien de conducta. Entonces, no toda la gamificación es conductista, diría. Eso sí, puede ser que mi sesgo actual de la sesión de hoy esté más cercano a lo conductual cognitivo. Si viniera otro profesor constructivista, le daría un toque diferente, ¿de acuerdo? Y respecto a Vygotsky, claro, por lo que yo entiendo, que es limitado, incluso ella me podría matizar, el juego para Vygotsky no es un elemento totalmente libre, intrínseco, autotélico, como para Piaget, sino que es más bien una preparación para la vida adulta. Es como una especie de, como los cachorros animales, ¿verdad? Que luchan entre ellos, no se quieren matar, pero se están preparando para cuando sean mayores y cacen. Entonces, entiendo yo que Vygotsky, el juego para él era una preparación para la vida adulta. La gamificación precisamente lo que puede hacer la gamificación es introducirnos en sistemas que nos preparen para ser más eficaces en contextos reales. Pero claro, una diferencia que no he mencionado, pero que es clave, entre el método basado en juego y la gamificación es que en un juego no hay consecuencias para la vida real. En la gamificación sí que las hay. Yo, si conduzco mal, a mí me quitan puntos y me ponen una sanción económica. A mí, si me comporto mal en una red social y me bloquean, me la anulan, yo estaba avisado. Es decir, la gamificación tiene consecuencias para la vida real. Si yo pierdo en el Monopoly, que es un juego, a mí yo no quiebro en la vida real. Entonces, los juegos tienen sus beneficios. Por ejemplo, está demostrado que los jugadores arriesgan más cuando están jugando. Y eso es un potenciador del aprendizaje. Si yo planteo un juego en mi clase, mis alumnos arriesgan más. Es decir, en lugar de estar al 100%, están al 120%. Porque saben que aunque pierdan o se equivoquen, no pasa nada, es un juego. Sin embargo, la gamificación no es un juego. Tiene consecuencias para la vida real. Es un poco el ámbito de diferenciación. Respecto a Vygotsky, habría que preguntarle, como es de hace 100 años, no sabría qué opinaría Vygotsky de la gamificación. Bueno, un poco sí, como soviético diría que la gamificación es un producto del neoliberalismo y del capitalismo actual para aumentar la productividad y el consumo. Diría, hipótesis. La mirada crítica, sí. Exacto. Sí. Hay otra pregunta en el chat. ¿Qué herramientas digitales recomiendas para la formación de maestros y por qué? ¿Es aplicable la gamificación en los procesos educativos andragógicos? Respondiendo a lo último, sí, andragógicos totalmente. De hecho, la gamificación ahora mismo está implementada en los móviles y los móviles en principio son para personas casi mínimo de 12 años para arriba, aunque ya lo tienen personas más jóvenes. Entonces, la gamificación se está aplicando al cambio conductual de adultos, que por cierto son los principales consumidores, es decir, los que tenemos dinero y vamos a decidir si ir aquí o ir allá. Todo el sistema de puntos, por ejemplo, de una gran cadena alimentaria, de si vienes aquí te damos 100 puntos para que la próxima vez tengas un 10% de descuento. Eso es gamificación. Eso está intentando incidir. Yo tengo 1000 puntos, me voy a ir no voy a mencionar una marca, la que sea, ¿no? Incluso supermercados, ¿no? Tú consigues puntos y puntos y puntos, que dentro de un año te vamos a dar una sartén. Y dices, qué bien, voy a recibir una sartén. A cambio, le he dado toda la información personal y privada durante un año. Si compro pañales, es decir, si tengo niños o tengo un adulto a cargo, si tengo 5 hijos o menos,
si tengo la regla, si soy diabético o vegano. Le estamos dando toda la información privada sobre nuestra vida, porque cuando pasamos la tarjetita damos esa información. Claro. A cambio, ellos, con todos esos datos, personalizan un servicio u otro. Y además nos dan puntos. De alguna manera, lo que están haciendo es promover que volvamos a ese supermercado. Cuando yo entro a un supermercado no tengo la sensación de estar jugando, pero sin embargo estoy gamificado. ¿De acuerdo? Claro, a la pregunta que dice de la aplicación, de nuevo me falta el para qué. Si me dice para qué quiere una aplicación, yo le podría decir... Tal vez esta pregunta. Hablaste de tener cuidado, esta sí la hago yo. Sí. Hablaste de tener cuidado con algunas herramientas como Kahoot. Y recomendaste abrir estas aplicaciones. ¿A qué te referías? Eso de abrir las aplicaciones y cómo hacerlo. Buena pregunta. Si comparamos, por ejemplo, y yo no soy de ninguna marca ni ninguna me patrocina, ¿no? Kahoot, por ejemplo, es muy potente, pero es muy intensa. Es decir, de hecho ya muchos alumnos que se han cansado totalmente del Kahoot, porque no solo es un profesor, se lo aplican 2 profesores al día durante muchos días y entonces el Kahoot, como todo, cansa. Además con esa música del demonio, no sé si la han escuchado, pero hay pesadillas por las noches. Sí, alguien comenta por acá que incluso provoca estrés. Efectivamente. Y el estrés, que el estrés entendido como activación corporal es positiva, pero claro, un estrés alto mantenido a lo largo del tiempo, estamos hiperestimulando a los estudiantes. ¿Qué sucede cuando un profesor aplica un Kahoot de 40 minutos y después de ese profesor viene otro que toca dar literatura romántica? Y lo hace con discurso, con conversación, que los alumnos, como están acostumbrados a ser hiperestimulados, parece que esa nueva clase de literatura es aburrida. Pero realmente no es aburrida, simplemente es que estamos hiperestimulándolos. Entonces, el Kahoot me parece muy potente si lo utilizamos en dosis, vamos a decir, en dosis concretas y específicas. Y si no la utilizamos a todas horas, en todas las clases y todos los profesores, para cosas muy concretas. Insisto, es muy virtuoso, pero para 15 minutos, 20 minutos. Imagínense una vida en la cual 6 horas por la mañana de universidad fuera todo un concurso. Concurso, contestar preguntas, rapidez. Efectivamente nos estresamos. Entonces pudiera ser ese, perdón Alejandro, un criterio para poder seleccionar de forma pertinente una herramienta para gamificar el tiempo de uso que le vamos a dar. Totalmente. ¿Qué Las aplicaciones... ¿Qué otros criterios podríamos considerar para la elección de una herramienta digital al momento de gamificar? Además de, por supuesto, el objetivo que queramos, ¿no? Que eso sería lo fundamental, sería, y respondiendo también a la pregunta inicial de abierto-cerrado, para mí una aplicación, por ejemplo, Kahoot, es muy cerrada. Es decir, tú te metes en Kahoot, dices, vale, quiero hacer una pregunta de cuestionario a mis alumnos, tal cual, pero ya no puedes hacer nada más como profesor. Haces una pregunta y ya está. Sin embargo, hay otras aplicaciones como, por ejemplo, ClassDojo o similares, que a ti te permite un margen de maniobra mucho mayor. Es decir, que a mí como profesor o como didacta me permite tomar muchas más decisiones. ¿De acuerdo? A eso me refiero con una aplicación abierta. Una aplicación digital, gamificadora, que me permita a mí tomar muchas decisiones o mantener el control de la clase o de las tareas, entonces me parece una buena aplicación. Porque yo puedo generar una arquitectura que yo considere, siguiendo unos objetivos que yo considere. Sin embargo, el Kahoot está encorsetado. O sea, el Kahoot sirve para lo que sirve y una vez que lo has utilizado, pues ya está. Claro, todos los días el Kahoot es un problema. De hecho, imagínense todos los días utilizando un Kahoot o Socrative o Mentimeter similar. El día del examen, si les ponemos un examen de desarrollo o de test, los alumnos estarán inquietos porque están acostumbrados a contestar preguntas bajo presión, con tiempo, compitiendo contra otros equipos. Entonces, tenemos que saber, digamos, lo que les digo yo a mis estudiantes, una persona, un profesor es competente digitalmente cuando la primera pregunta que se hace es si tiene que utilizar esa tecnología digital o no. Si la tiene que utilizar o no. En algunas ocasiones lo mejor es no utilizarla, porque así cuando la utilizamos tiene el debido efecto. Si tomamos todos los días café, pues ese café al final no tiene efecto. Hemos conseguido tolerancia, ¿verdad? Entonces, con las aplicaciones informáticas lo mismo. Si yo utilizo el PowerPoint todos los días en mis clases, y no solo yo, sino todos los profesores, pues el PowerPoint ya no es nada innovador y no tiene efecto. Casi se les cansa la vista de estar 6 horas mirando un PowerPoint. Entonces, algunas veces no necesitamos un PowerPoint, igual necesitamos simplemente una conversación, grupos cooperativos o lo que consideremos, que ustedes saben perfectamente de todo eso. Bueno, Alejandro, ¿tienes otras preguntas en el chat? No sé
qué concepción epistemológica subyace en el tema que planteas y cómo la gamificación puede servir para estimular la lectura en estudiantes de licenciatura. Como para ya ir La primera concepción epistemológica. ¿La mía o la de la gamificación? No he entendido eso. Debe ser la tuya, porque la pregunta la está planteando otro filósofo. Ah, bueno, no sé si es tan relevante, porque también los posicionamientos personales, yo soy más bien positivista. Y sé que esto en el mundo educativo no es muy, muy querido, pero soy positivista crítico, bastante crítico. Quiero decir, no soy constructivista, ¿de acuerdo? Pero podemos conectarnos o me puedo conectar con filósofos o pedagogos o didactas que tienen posicionamientos epistemológicos diferentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para trabajar con la gamificación, a pesar de que puede tener efectos positivos concretos a nivel científico, didáctico, hay que ser muy crítico, hay que saber de dónde viene y qué está haciendo la gamificación. Y añado, dado que la gamificación educativa se está aplicando en los colegios, pero no se está investigando a nivel científico y didáctico, las consecuencias del mismo no las conocemos y las vamos a conocer dentro de 10 años, cuando los alumnos igual estén hiperestimulados o no sean capaces de leer un libro media hora porque leer un libro exige paz, sosiego, tranquilidad. Y precisamente el móvil lo que genera es todo lo contrario: actividad, estrés, ansiedad. Entonces, vamos a tener que mediar muy bien o vamos a tener que ser muy prudentes respecto al uso. Respondiendo al compañero filósofo, si habla con otro profesor o con otro filósofo, seguramente habrá personas que gamifiquen que no sean positivistas y que tengan otra, pues que sean constructivistas o críticos. Es decir, que no me abro a que hay diferencia, no hay mayor, me parece natural. Y la segunda pregunta, disculpe. Y a propósito de eso último que dijiste sobre la lectura, entonces la última pregunta es precisamente, ¿cómo la gamificación puede servir entonces para estimular la lectura de los estudiantes? Forest sería un buen caso. Si alejamos a los jóvenes y también adultos de la hiperestimulación de las aplicaciones actuales, por ejemplo, con Forest, que les he indicado, habrá más tiempo para dosificar los espacios. Aquí no lo tengo, si no se los mostraría. El espacio es muy, muy importante, la estética de nuestro espacio. Hay niños que, por ejemplo, no pueden leer ni nosotros los adultos, porque no tenemos un espacio adecuado para leer, porque las paredes o la habitación nos estresa. Lectura requiere tiempo, requiere tranquilidad, requiere no tener que hacer algo dentro de media hora. Entonces, si controlamos el espacio, es decir, si controlamos el ambiente, controlamos al individuo. De hecho, la gamificación, en lugar de incidir tanto en el individuo, que es lo que está haciendo la gamificación sistémica, yo como profesor intento incidir en el aula, en el clima, en la atmósfera de la clase, no en Pedro o en María o en Juan, sino en toda la clase. Y esa es la gamificación más potente, la que genera es un clima de clase, no en la persona. Cuando yo estoy reforzando o le estoy diciendo muy bien Juan, ese muy bien Juan lo están escuchando todos los compañeros de clase. No estoy educando solo a Juan, estoy educando a toda la clase. Cuando yo echo a alguien de clase porque ha hablado a destiempo, por ejemplo, en universitarios, cuando yo echo a esa persona de clase, no le estoy castigando solo a él. Todo el mundo está viendo que si hablas a destiempo te pueden echar. Entonces estás educando a toda la clase. Entonces hay que ser en este sentido también social. Y la gamificación desde luego lo es. Y no sé si he contestado a la segunda pregunta. No, yo creo que sí. Aquí solo hay comentarios, ¿no? Nos estamos moviendo más en la motivación externa que en la interna para promover la competencia y eficacia en el aprendizaje de los estudiantes usando la gamificación. Creo que ya lo respondí. Efectivamente sí, efectivamente sí. La gamificación me sirve como estrategia de evaluación de la lectura. Lo digo por lo de la aplicación del árbol, no sé, no le entendí bien. Bueno, allí compartí, no sé, corrígeme por favor, Alejandro, si esa es la aplicación a la cual tú te refieres. Creo que sí. A ver, no, lo miro. En el chat, Forest. ¿Es esa? De evaluación de la lectura. No, abajo. Yo compartí un link que creo que es la aplicación. Sí. Sí, sería esta. Pero bueno, yo he dicho una marca, pero hay otras que tienen la misma funcionalidad. De alguna manera son herramientas que te dosifican el tiempo o que te permiten no usarlo. Yo como adulto, pues más o menos, bueno, es que nosotros a nivel cerebral también se nos controla. Es decir, ahora vemos el móvil en el baño. No somos capaces de mear sin ver el móvil.
Y La tercera mano. exactamente, exactamente. Entonces, no es que les afecte solo a los niños, nos está afectando a nosotros, ¿de acuerdo? Ya no vemos una película de 2 horas y media. Los jóvenes no serían capaces de ver cine de los 80, 70 o 90, sino que porque están acostumbrados a un lenguaje diferente, más rápido, más hiperestimulado, etc. Algo que les quería comentar es que la gamificación, a mi ver, no puede potenciar cualidades generativas humanas como la creatividad, la expresión artística, la expresión literaria, cuestiones más que de momento son humanas, que ni los robots o la inteligencia artificial ha conseguido hacer. Por lo tanto, yo puedo fomentar que mi hijo se siente a leer, pero yo no puedo fomentar que mi hijo lea mejor. Esto es importante. Yo con la gamificación puedo promover que mis estudiantes hagan cosas o dejen de hacer cosas, pero no puedo mejorar la calidad de aquello con lo que hacen. Yo con gamificación no puedo hacer que mi alumna María dibuje mejor. Para eso tiene que estar un profesor o una tarea bien diseñada. Entonces también hay que conocer los límites de la gamificación. Claro. Claro. Y lo que es la educación para la vida también. O sea, porque hay una pregunta que plantea por acá la profesora Gisela León. Ella dice, excelente Alejandro, sin embargo la gamificación pudiera constituirse en un modelo de acondicionamiento, ya esa parte la aclaraste. Ella después dice, razón por la cual sería más bien para cambiar actitudes y conductas, no sé si para lograr aprendizajes significativos. Entonces ella ya te dice, con tu ejemplo estás dando la respuesta. Sí, lo que pasa es que también habría que definir lo que es aprendizaje significativo, ¿verdad? Porque también pues tenemos a Usuel, a Bandura o a 20.000 psicólogos. Entonces, con gamificación sí puedo promover el aprendizaje significativo según cómo planteemos la tarea. Si promovemos que nuestros estudiantes asocien nuevos conocimientos con ideas previas, como las que planteaba Ausubel, por ejemplo, o como las que plantea ahora un psicólogo, Héctor Ruiz, que es español, es neurobiólogo, es muy bueno, está planteando libros, podríamos promoverlo. Pero sí, efectivamente, como ha comentado la compañera, la calidad de aquello con lo que hace alguien no se puede controlar. La gamificación ahora consigue que los niños estén jugando 4 horas, pero no consigue que los jugadores jueguen mejor. Quizás sí que puede conseguir que jueguen mejor, pero a nivel indirecto. Es decir, como tú practicas más, pues tú acabas siendo mejor. Como he conseguido que mi hija con gamificación lea más tiempo, entonces mi hija lee mejor, pero porque ha ensayado más. Claro. No sé si me explico. Es decir, que la gamificación indirectamente sí que puede producir efectos, pero directamente no puede mejorar la calidad de aquello con lo que hacemos. O que hacemos. Excelente, Alejandro. Bueno, yo creo que podemos dejarlo hasta acá. No sé si alguien levanta la mano y tiene una última pregunta, podemos activar el micrófono. Si alguien tiene a bien hacer una pregunta, no lo sé. Creo que ya todo está claro. Debo indicar que igual he sido un poquito, como decir, crítico, hater, que llaman ahora los jóvenes, ¿verdad? Crítico, pero porque me consta que toda la literatura que van a leer es bastante defensora de la gamificación y bastante impulsora. Entonces, un poco para compensar también eso y que cuando ustedes lean y se formen sobre gamificación educativa, bueno, pues que tengan la doble vía, ¿no? El por qué y el para qué, que es fundamental, y no solo la gamificación es la panacea que va a resolver todos los problemas de la educación. Porque efectivamente ayuda, yo la he utilizado, y potencia, y es muy virtuosa, pero también no lo puede todo. Para eso existen otros métodos educativos que, por ejemplo, sirven mejor que la gamificación. Existen muchísimos, claro, que ustedes conocen. Por acá te va a hablar alguien. Déjame ver. Coincido con Luis. Adelante, Gisela. No sé si está levantando la mano o ella quiere felicitar, no sé. Adelante. Hola, María, ¿cómo estás? Adelante, encantada. ¿Me escuchas? Gusto. Sí. Sí. Ok, no, Alejandro, excelente. Y sobre todo, me gusta mucho la manera crítica con la cual lo has asumido, porque muchas veces se toman las cosas de moda y se consideran que son unas herramientas para la calidad educativa. Y como bien tú lo señalaste, muy bien lo explicaste, es un tema más de práctica, es un tema más de generar en los estudiantes a través de la gamificación actitudes, como te preguntaba yo hace un momento, y no
mejoría en el aprendizaje, o por lo menos no directamente, o ese no es el objetivo fundamental. Entonces, una de las cosas que a veces uno critica, o que yo en lo particular critico en el aula, es que el exceso de actividades lúdicas pierden a veces el sentido por hacer más divertida la clase. Entonces, sacrificamos la calidad educativa por el entretenimiento. Y como tú dijiste al principio, el colegio es serio, la escuela es seria, y entonces se va a aprender. Me encanta, en verdad te felicito, excelente la manera de la manera crítica, cómo se asumen este tipo de herramientas que pueden ser muy potenciadoras, pero bueno, hay que tomarla en el equilibrio necesario. Exacto. Muchísimas gracias, Gisela, por el comentario. Coincido, ¿eh? El juego hay que utilizarlo cuando lo tenemos que utilizar, las situaciones serias las tenemos que utilizar cuando las tenemos que utilizar y hay que ser prudentes al respecto. Hay un filósofo que ahora está también de moda, que ya es raro que un filósofo esté de moda, pero bueno, se llama Yuval Han, igual les suena, H-A-N, se apellida Han. Ha escrito, por ejemplo, Psicopolítica o En el enjambre, etcétera. Es un filósofo surcoreano que ahora está afincado en Alemania y escribe en alemán, etcétera. Y bueno, plantea en uno de sus libros, en Psicopolítica, cómo la gamificación tiene ese componente perverso en el sentido de que lo que pretendía la gamificación en los años 2000 es introducir el juego en el ámbito laboral. Entonces, claro, en nuestra vida hay partes que son divertidas, pero hay partes que son serias. Entonces, claro, pretender que un trabajador que está en una fábrica o en una oficina 8 horas, pretender que esas 8 horas de trabajo sean divertidas, es de alguna manera emborronar o difuminar los ambientes de la vida, que el ocio es ocio y el trabajo es trabajo, ¿no? Entonces, que algunas veces no podemos mezclarlo todo y que hay cuestiones o tareas que van a ser siempre aburridas y no por eso van a ser malas, efectivamente. Pero sí que es cierto que hay cuestiones que hemos hecho aburridas en el siglo XX y que gracias a la gamificación o al método basado en juegos o al método basado en videojuegos que han mejorado muchísimo a nivel escolar. Es decir, alumnos que fracasaban, alumnos que perdíamos y que ahora gracias a la gamificación no los perdemos. Que siguen en el aula, que están atentos, que tienen mucho más refuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay que verlo todo. Bien, bueno, Alejandro, te están preguntando por allí de la fuente de consulta de los libros que mostraste, o hay más. Bueno, me imagino que tú puedes compartir después una lista de bibliografía para... Sí, en los apuntes que le voy a facilitar, María, del libro, que es un poco del apartado de gamificación, si van al apartado de referencias, ahí van a encontrar bastantes Sí. que van sobre Alejandro está haciendo referencia, y valga la cuña, está haciendo referencia a este libro. Alejandro es autor de este libro, se titula Teoría Educativa sobre Tecnología, Juego y Recursos en Didáctica de la Educación Infantil, y tiene un apartado interesante sobre gamificación. Les haré llegar entonces las referencias. Sí, les facilito un PDF de ese extracto concreto que les pudiera servir. Ah, por favor, sí. Bueno, entonces, no me queda más que agradecerte, Alejandro, agradecer también la presencia de los colegas. Muchísimas gracias. Tuvimos una muy buena audiencia. Voy a parar la grabación.